Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida de nuevo al canal Historias para Meditar, un canal donde semanalmente subo una historia con una reflexión final con el objetivo de poder ayudar a las personas a evolucionar en positivo. Pues bien, el sábado pasado fui a un acto donde se presentó mi libro 40 historias sobre un viaje llamado Vida con un final inesperado y estaba acompañada de otras dos personas que también escriben. El acto tuvo lugar en una zona rural que yo conozco muy bien y la puesta en escena fue genial, por no decir extraordinaria, porque se simuló un salón donde había 3 butacas, nosotros estábamos sentados en un escenario y enfrente teníamos a un público que tuvo la gentileza de escucharnos y de a la vez comprar nuestros libros. Pues bien, a medida que el tiempo iba pasando, íbamos charlando, la gente nos iba preguntando, íbamos aclarando algunas ideas, pues de repente me transporté a la vida de aquellas personas, las personas que formaban aquel público, y una a una las fui observando, imaginando sus vidas, sus inquietudes, sus pensamientos, sus alegrías, sus sinsabores, y escogí una persona al azar. Me fijé en aquella persona, en un señor que estaba en el público, y a partir de aquí surgió la siguiente historia. Ricardo, un joven con grandes sueños y anhelos, vivía en una pequeña aldea dedicada al cultivo. Sus padres, humildes propietarios, trabajaban las tierras y pensaban que su hijo seguiría con su labor. Sin embargo, Ricardo no sabía qué hacer con su vida. Se encontraba desorientado, no quería estudiar, pero tampoco dedicarse a la agricultura. Quería abandonar el pueblo, prefería no dedicarse a las tareas del campo. Creía que fuera de aquel mundo, lejos, le esperaba un futuro mejor. Deseaba una mañana diferente al que le esperaba cerca de sus padres. Llegó la época de la recolecta de la aceituna. Normalmente, una vez hecha la recolecta, la llevaban a la cooperativa. Poseían olivares que producían buena aceituna y de esta manera, con un poco de aquí y otro poco que les proporcionaba la siega, les daba para ir viviendo modestamente. Aparte, el huerto y los animales también les proporcionaban sus ingresos. Paco, su padre, un 20 de octubre, entró como cada mañana en su cuarto para despertarle e ir a faenar al campo. Al mismo tiempo, aprovechaba para consultarle qué le apetecía para comer, pues no comía cualquier cosa. Sin embargo, qué sorpresa cuando entró en la habitación. Se encontró con la cama hecha y encima de ella una nota que decía así: «Mamá, papá, necesito irme». Y eso fue todo. Paco, a medida que iba pasando el tiempo, supo a través de algún conocido que se había desplazado por Europa, trabajando en todo aquello que se le presentaba. Sus padres iban preguntando aquí y allá para saber de él, porque Ricardo nunca contactó con ellos. También les llegó la noticia que había recorrido Argentina y algún otro país de Sudamérica. Eran conocedores de que no le había ido muy bien y que había sufrido épocas duras y también gozado de otras más afortunadas. Paco le tenía ganas. Esperaba verlo de nuevo para reprocharle su actitud. Aguardaba una llamada de teléfono para desahogarse y decirle que ningún hijo actuaba de la manera que él lo había hecho. Pero cada vez que pensaba en echárselo en cara, se sentía peor que cuando intentaba comprender su inesperada partida, su aislamiento y la falta de noticias hacia ellos. Lo que realmente le liberó de su ira hacia su hijo fue el admitir que Ricardo había partido sin previo aviso porque andaba perdido, buscando probar y encontrar otra vida. Aceptó que le dejara tan solo una nota de despedida porque no se atrevía a anunciar la noticia él mismo por los reproches que seguro que tanto él como su mujer le hubieran hecho. A Paco, de joven, también se le había pasado por la cabeza dar un giro de 180 grados a su vida y desaparecer, pero no fue lo suficientemente valiente, o más bien consideró que no debía hacerlo por respeto a su familia. Comprendió que la vida de Ricardo era de él y que debía encontrar su camino. Seguramente el chico reaccionó así por el bloqueo del momento y luego
no sabía cómo deshacer aquella situación, pues después de un día viene otro y otro, y al final no sabes cómo ponerte en contacto sin bajar la cabeza. Paco comprendió todo. Pasaron 10 años sin tener noticias directas de él. El día 20 de octubre de 10 años después, Paco estaba trabajando en el campo en la recogida de la aceituna. A lo lejos observó una figura que se iba acercando cargada con un fardo en la espalda. A medida que se iba aproximando, distinguió a su hijo Ricardo. Una vez uno frente al otro, sus corazones se aceleraron, se abrazaron, lloraron. Ricardo quiso dar explicaciones, pero su padre le comentó que luego ya hablarían. Ipso facto le preguntó: ¿qué te apetece para comer hoy? A lo que Ricardo contestó: lo que mi madre haya preparado. Paco le dio una palmada en la espalda y le dijo: pues venga, a trabajar un rato y ayúdame, que en una hora vamos a comer. Tu madre tiene tu sitio en la mesa siempre a punto. Todo se sucedió sin reproches, como si no hubiera pasado todo aquel intervalo de tiempo. Volvían a estar en aquel 20 de octubre como si nada hubiera pasado. Recuerda, no se perdona con reproches. Pues bien, hasta aquí la historia de hoy. Si te ha gustado, te agradecería que le dieras un like y que te suscribieras si todavía no lo has hecho, y si le das a la campanita recibirás una notificación cada vez que se suba una nueva historia al canal. Pues bien, te agradecería evidentemente también que lo compartieras en las redes sociales con tus contactos, asociaciones, con aquellas personas que tú creas conveniente y que una historia como esta les puede ayudar a evolucionar en positivo, o simplemente que les guste escuchar un tipo de historias como este tipo de relato. Pues nada más por esta semana, te deseo muy buenos momentos y nos vemos en la próxima historia.